pues vamos a empezar dando gracias el día de hoy, pues porque nos permite estar juntos, nos permite estar pues con el corazón dispuesto a seguir aprendiendo. Como les he compartido, estamos aprendiendo juntos y Sí, yo creo que amén. eso es lo importante, seguir aprendiendo de su palabra, pero sobre todo cómo ponerla en práctica. Vamos a ver esta ocasión del capítulo 19, del 24 al 38. No sé si alguien quisiera apoyarnos con la lectura el día de hoy. Está un poquito largo, pero lo hemos estado dividiendo, entonces pues no son muchos versículos. Alguien que quiera que lo tenga, de 19, 24 al 38. ¿Sí? A ver, Mari. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra de entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Hasta el 34. Hasta el 38. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén, gracias. Bueno, pues está un poquito larga la lectura, pero bueno, estamos viendo que se trata de una parte especial de la historia. Vamos a ver que en este pasaje vamos a tener pues la parte del juicio que viene sobre Sodoma y sobre Gomorra, y vamos a ver también lo que sucede después con Lot y sus hijas cuando se van a la cueva. Si hacemos un poquito de contexto, esto está viniendo después de que Abraham intercede por Lot y su familia, que lo visitan dos ángeles. Habíamos visto todo esto donde sucede, y que es importante el hecho de resaltar aquí cómo Dios tiene justicia y misericordia, no solo por Abraham, sino también por Lot, por quien intercede, y que, como vimos, pues bueno, él estaba metido en Sodoma y estaba, pues vamos, tenía una posición ahí dentro de Sodoma. Vamos a ver que pues viene la ejecución del juicio ya directamente sobre estas ciudades. Habíamos visto en el contexto geográfico que estábamos hablando en la zona sur del Mar Muerto, y no sé si recuerden, esto lo habíamos tratado anteriormente, incluso
que esta zona era rica en depósitos de azufre y betún, y habíamos dicho que el betún, pues bueno, no era exactamente lo que nosotros conocemos hoy día, sino era petróleo. ¿Sí? Entonces estamos hablando que esa zona geográficamente tenía depósitos de azufre y de petróleo. ¿Sodoma y Gomorra? Ajá, toda la zona del sur del Mar Muerto, ahí donde se encontraban estas ciudades. En la parte arqueológica habíamos comentado que algunos sitios como Bab Edra muestran evidencia de destrucción por fuego. Eso lo hemos visto en las últimas sesiones que hemos visto estos pasajes. Y bueno, también vimos que eran sociedades comunitarias que vivían en comunidad. Lo hemos estado comentando varias veces, que pues bueno, es importante en ese tipo de sociedades con un clima extremo, una zona desértica y con ciertas carencias, pues bueno, apoyarse. Entonces se necesitaba haber una comunidad que se apoyara entre sí para poder seguir adelante. Vemos que en este pasaje dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Entonces aquí estamos viendo precisamente cómo se está concretando pues lo que Dios le había dicho a Abraham, y que los ángeles, cuando fueron por Lot, pues también se lo habían hecho saber. Si nosotros lo vemos, pues aquí el pasaje es muy concreto. Dice: hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. No hay más, simplemente es concreto. Y aquí vemos una palabra que dice azufre, que es gofrit, y desde ese contexto, en el contexto hebreo, cuando hablamos de azufre, se refiere a purificación, juicio, purificación. Hemos visto que la parte de la lumbre también tiene que ver mucho eso de la purificación, pero aquí dijimos, esa zona era rica en azufre y en petróleo, ¿no? En betún, pero bueno, se habla del azufre específicamente. Y si vemos las escrituras, el azufre se menciona en varias ocasiones, más no el betún, ¿sí? Todo esto, bueno, pues es de hacerse notar, porque hay ciertos contextos que tienen una, ¿cómo podríamos decirlo? Tienen una implicación que culturalmente los pobladores sabían a qué hacía referencia. Probablemente nosotros, desde nuestro contexto occidental, pues para nosotros sea X, no tenga relevancia el que sea petróleo, el que sea azufre, el que sea lo que fuera, pero desde un contexto ya por la geografía y por la cultura tiene un peso importante el que haya sido lo que se menciona, azufre y fuego. Ahora, vemos aquí también en el 25, dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Está diciendo, destruyó las ciudades y toda aquella llanura, es decir, no nada más las ciudades, todo lo que había en ese lugar, en esa región, no nada más la ciudad, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Estamos viendo que es prácticamente todo. Por eso vemos que no fueron solo personas, sino todo el sistema que ya estaba corrompido. Vemos ciudades destruidas, vemos un territorio arrasado y una cultura eliminada. Y la palabra que usa aquí es vayafoj, que es volcó o trastornó.
Cuando nosotros volcamos algo, lo que hacemos es darle la vuelta y hacer, ¿cómo podemos decir? Que no quede visible lo que había antes. Eso es volcar, ¿no? Ponerse, decimos coloquialmente, todo voltear patas para arriba, decimos aquí en México, pero precisamente eso es volcar, hacer un cambio radical. Y esto pues lo habíamos comentado, que también lo comentó el pastor Eduardo, pues bueno, tiene un poquito como la parte del barbecho, ¿no? Que es limpiar la tierra para que vuelva a haber algo desde cero, desde ahí, ¿no? Entonces es interesante ver cómo las palabras se están usando no de manera aleatoria, ¿no? Sino tiene alguna implicación. Aquí cuando vemos eso, por ejemplo, es no solamente la destrucción física, sino la eliminación de la cultura, es lo que estamos viendo. Vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. En el verso 26 nos habla de la mujer de Lot y dice el 26: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y aquí pues bueno, lo podemos nosotros relacionar con la nostalgia. Lo habíamos dicho la semana pasada, que hoy íbamos a hablar un poquito más de la esposa de Lot, que era pues un poquito la nostalgia espiritual, que pues era la desobediencia, mirar al pasado. Y aquí la palabra mirar con atención o con deseo, eso es nabat. Nosotros, creo que cada cultura, cada léxico tiene su forma muy peculiar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en español nosotros podemos decir algunas cosas de manera más poética que en otro idioma, ¿no? No sé, que en inglés, que en alemán, que en ruso, pero cada idioma tiene sus formas específicas de decir las cosas. En este caso, en el hebreo, cuando se está hablando de que dice entonces la mujer de Lot miró atrás, este término de nabat no solamente es mirar, sino es como observar, poner atención, desear las cosas, ¿sí? Eso es lo que realmente la profundidad que estamos viendo. Entonces, a veces nos han enseñado que volteó y miró, y bueno, obviamente eso es lo que sucedió, pero si vamos a la profundidad de lo que estamos entendiendo desde el hebreo, no solamente volteó a ver, sino miró, observó y añoró lo que quedaba atrás. Recordemos que estaban dejando varias cosas, dejaron toda su casa, sus bienes, todo lo que había. Recordemos que decíamos que era una ciudad próspera. Entonces se están yendo como prófugos, como fugitivos, sin nada. Entonces era desear lo que quedaba atrás. Entonces, para entenderlo, yo siempre había visto este pasaje como que miraba, volteaba a ver y dudaba o algo así, pero cuando ya vemos el contexto, pues vemos que no está volteando nada más porque sí, sino está volteando porque deja muchas cosas atrás. Tenía su corazón corazón estaba ahí, así es, en Sodoma, en las cosas materiales, en lo que dejaba, ¿no? Entonces, pues ese es un punto importante que hay que ver. Incluso en el Nuevo Testamento también, ya ahí lo checan con calma, en Lucas 17:32 habla, también recuerda a la mujer de Lot, ¿no? Precisamente y haciendo referencia a esto que estamos viendo en este momento, ¿no? A esto que estamos analizando. Entonces, en cierto modo, mirar atrás podría implicar un poquito como duda, poner en duda, en tela de juicio, en tela de duda, el futuro que Dios nos ofrece. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarnos con lo conocido que con lo que no tenemos aún. Por eso volvemos nuevamente, el padre de la fe, pues es Abraham, porque él
creyó a Dios aún sin saber ni a qué tierra iba a ir, ni dónde era, ni cómo era. Él creyó a Dios. Sí, por eso ahora yo entiendo con más profundidad por qué se le conoce como se le conoce. Y precisamente hablando de Abraham, el siguiente verso dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, donde había estado él antes, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Creo que nosotros hemos visto cuando se quema algún sembradío, algún terreno, la hierba seca, o algunos, tal vez nos ha tocado ver algún incendio, pues vemos precisamente una columna de humo grande, recta, y que se va haciendo ancha hacia arriba. Entonces no me quiero imaginar cómo fue el ver toda una ciudad y toda un área completa, no nada más la ciudad, quemándose. Yo creo que para ese tiempo pues sería algo así como una catástrofe que sucedió, como, no sé, recordando a lo mejor vanamente o vagamente aquí cuando nos tocó lo de San Juanico, ¿no? O sea, algo así, de que uno ve a la distancia las llamas, el humo, y sabe uno que algo malo pasó. Entonces yo me quisiera imaginar cuál fue la impresión que tuvo él al ver esto, ¿no? Pero acá hay detalles interesantes que dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Entonces esto nos habla de que hay una cierta disciplina por parte de Abraham, porque el término que se usa ahí es shakam. Y shakam es madrugar con propósito. Shakam significa precisamente madrugar con propósito. No es nada más de que me desperté porque se me fue el sueño, me desperté porque los tacos que me cené en la noche no me quieren hacer digestión. No, es despertar con un propósito. Eso significa ese término que se usa aquí en la palabra, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el punto de vista judío, dicen que eso indica compromiso y constancia. Sin embargo, también aquí vemos que él mira hacia la tierra, hacia esa llanura, y lo que nos está diciendo es que él está aceptando la justicia de Dios, lo que Dios había dispuesto, que le había dicho que iba a hacer y que efectivamente hizo. Pues eso es lo que él estaba aceptando. Ok, entonces pues bueno, es importante tenerlo presente. Vamos a la siguiente parte. El 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y vemos que Dios cumple, recuerda a Abraham, y el término que usa es recordar activamente. Y esto ya lo habíamos visto. No sé si ustedes recuerden cuando vimos la historia de Noé, que hay una parte también donde dice: y se acordó Dios de Noé. Y es el mismo término el que está usando, no porque se le haya olvidado, lo habíamos comentado en ese entonces, no es porque Dios se le haya olvidado a Noé, así de que no me acordaba de que Noé estaba en el diluvio, no, ni tampoco de Abraham que se haya olvidado, no, simplemente significa recordar activamente. ¿Qué quiere decir? Hacer alguna acción por medio del recuerdo, ¿no? Entonces en este caso dice: Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades. Precisamente eso es el recuerdo activo.
Y creo que es importante entender todo esto para que nosotros también empecemos a tener ese recuerdo activo. No es nada más de que, ay, sí me acuerdo que la Biblia dice esto, no, o sea, recuérdalo, pero acción, ¿sí? Vamos a poner en acción qué es lo que aprendimos, qué es lo que vimos, qué es lo que estamos haciendo. Yo les he comentado muchas veces y creo que eso no es que yo esté enseñando, es que yo me lo digo a mí mismo. De nada sirve saber muchos versículos si no estamos poniendo en práctica lo que está. Entonces no es necesario que nos sepamos todo al derecho y al revés. Obviamente sería sensacional, eso sería lo idóneo. La misma escritura manda a estudiar de noche y de día, estar todo el tiempo con las escrituras para memorizar todo lo que podamos, pero de nada sirve si no hay acción. Entonces recordar activamente es precisamente acordarnos de las cosas y actuar en consecuencia. Y aquí vemos cómo Dios se acuerda de Abraham, tiene ese recuerdo activo y la bendición de la relación de Dios, de Abraham con Dios, impacta a otros. Y así puede ser contigo y conmigo, con todos los que estamos aquí. Si nosotros tenemos las escrituras y las llevamos a cabo y hacemos lo que realmente Dios nos manda hacer, no ir por el mundo pegándole bibliazos a la gente, sino amando a la gente, diciéndoles lo que el Señor vino a hacer por nosotros y lo que Él puede hacer por cada uno de ellos. Creo que eso va a ser mucho mejor que otra cosa más teórica, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos esto, Lot es salvado por conexión, por el resultado de la intercesión de Abraham, no necesariamente por mérito propio, que como ya lo habíamos visto, sí hay algunos destellos de que él tenía cierta diferencia, ¿no? Vimos que fue hospitalario, que trató de proteger a los ángeles que habían ido por ellos, entonces, a diferencia de todo el pueblo, que al contrario, ¿no? Entonces, sí había cierta conciencia en él. Entonces, pero a final de cuentas, Abraham fue el que intercedió y Dios se acordó de Abraham. Ahora en lo siguiente dice, el verso 30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y aquí vemos un poquito, no, este verso es muy corto, no en la extensión, sino en la idea, porque muy concreto más bien. Dice, Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Subió de Zoar y moró en el monte, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y aquí vemos cómo, lo decíamos la semana pasada, no confía completamente en la provisión de Dios. Entonces aquí, la salvación física no es lo mismo que una transformación interna. Sí, o sea, el salvar el pellejo no significa que haya salvado su alma. ¿Sí? Entonces, aquí hay una cuestión muy interesante y que lo podemos aplicar nosotros. El hecho de decir yo me congrego no quiere decir que esté haciendo lo correcto ante Dios. También es medio contradictorio en cuestión de la semana pasada, ¿no? Que pide ir a Zoar porque teme vivir en el monte, y a la mera hora se va de Zoar para vivir al monte. Entonces así como que no se decide, no. Es cuando uno tiene pues desconfianza, ¿no? Yo creo que acaba uno haciendo cosas. Sí, o sea, acaba uno haciendo cosas porque confía uno más en lo que uno cree, en lo que uno ha vivido, en lo que uno ve, que en lo incierto, ¿no? Pero seguir a Dios es a veces pues mucho eso, ¿no? Creer creer a Dios e ir a lo incierto. Entonces, pues bueno, vemos aquí esto que está pasando, ¿no?
El Lot tiene inseguridad, vemos que es falta de fe y se retira hacia la montaña porque no hay una convicción plena. Entonces vemos que son estas situaciones que suceden. Y ahí la imagen que traté de poner pues tiene un poquito que ver con esto, ¿no? Ahí va Lot caminando con sus hijas. Pues bueno, ahora sí que ellos solos. Y dicho sea de paso, yo creo que nadie nos hemos puesto en los zapatos de Lot. Acaba de perder a su mujer, a su compañera, va caminando en un lugar que probablemente no conoce, o probablemente sí conoce y sabe que no era tan bueno, o a lo mejor donde él pensaba ir creía que era mejor que a donde tenía que ir originalmente, no lo sabemos, pero poniéndonos en los zapatos de él, iba a un lugar que no tenía comodidades, que no iba a tener lo que había dejado en la casa donde estaba, y va con sus 2 hijas cuando él es el protector de ellas. Entonces no me quiero imaginar todo lo que estaba pasando por su mente después de haber sido próspero, irse pues con nada prácticamente, ¿no? Entonces hay que tener presente todo esto, porque a veces leemos la historia y decimos, ay, qué mala onda, qué malo es, pero no entendemos, no nos ponemos en los zapatos para entender el contexto, ¿no? Y bueno, vemos aquí que hay un aislamiento. La escritura también nos habla de ese aislamiento. En el verso 30 nos habla de ese aislamiento. Y aquí me parece interesante detener, porque yo, ahora que estaba preparando esto, vi, bueno, el aislamiento genera decisiones cerradas, sin comunidad, sin guía, y hay un pensamiento distorsionado. Esa soledad nos referimos a la soledad sin Dios, ¿sí? Estar sin Dios. Y creo que lo sabemos, como sociedad lo sabemos, pero no queremos entender, porque incluso hay una frase ahí que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué es la ociosidad? Cuando dicen, ay, es que estás de ocioso. Cuando uno está de ocioso es porque uno está aislado, sin hacer nada, encerrado en el cuarto, encerrado en algún lugar, metido con los audífonos o viendo, no sé, pero una especie de aislamiento. Y cuando uno está en ese, precisamente por eso viene a colación, me viene a la mente eso, la ociosidad, la madre de todos los vicios, porque ¿qué es un vicio? No necesariamente droga o alcohol, sino es hacer algo que no lleva a un buen término. A eso se refiere. Entonces estamos viendo aquí que cuando nos aislamos y estamos sin Dios, hay un riesgo de ir hacia donde no debemos ir. Ahora, pensemos, y ya lo habíamos dicho anteriormente, el contexto cultural. En ese entonces la continuidad del linaje era vital. Imagínense, así están ellos en un lugar aislado, solos, acaban de ser destruida la ciudad donde vivían, todo lo que había, están ellos 3 solos. ¿Qué podría pasar por su mente? Las hijas asumen que no hay un futuro. Y Lot no sé qué pensaría. Pero piensen, estar solos, aislados, en una cueva, con estas ideas en la mente, pues empezamos a hacer planes sin Dios. Y en el verso 31 dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y bueno, aquí es lo que estamos viendo que está sucediendo, ¿no?
vemos que la Escritura nos narra esto. Pero como lo acabo de comentar, pues bueno, es una desesperación al verse solas, en este caso ellas como mujeres, y lo habíamos visto desde con Sara, vimos cuando hablamos de Agar, qué tan importante era para una mujer el poder ser madre, el poder tener descendencia. Entonces, pues ellas ven que están en la parte más complicada de acuerdo a la cultura de aquel entonces. No iban a poder tener descendencia si se iba a perder el linaje. Entonces ellas están con todo esto en la cabeza y hacen precisamente esta situación, embriagar a su padre, justifican la acción porque su prioridad es la descendencia. Y ahí dice, cuando se pierde la referencia divina, también se pierde la referencia moral. Y era lo que decía hace un momento, cuando nos aislamos y dejamos a Dios en un segundo término, pues todo lo demás se empieza a hacer más importante que tomar decisiones correctas acorde a lo que Dios nos dice. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos pues esta nueva forma a lo mejor de ver desde la perspectiva de ellas. Y no estamos justificando que sea bueno, pero sí estamos tratando de entender qué mueve, qué les lleva a hacer todo esto. Porque a veces criticamos la acción sin comprender el contexto, aunque el contexto no justifique la acción. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a nosotros como seres humanos que criticamos a otros porque están haciendo algo malo cuando no sabemos por qué lo están haciendo, ¿no? Y no es que el hecho de que haya algo que lo justifique y ya diga no importa, está mal, pero se justifica, no. Pero entender un poquito al otro. Y habíamos visto mucho esa parte, ¿no? De Jesús, Yeshua. El segundo grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esta parte yo creo que tiene que ver esto. Entender que la otra persona puede tener situaciones que yo no estoy viviendo. Entonces aquí vemos a estas dos mujeres, hijas de Lot, con todas las ideas en su cabeza que estaban pasando y que para ellas ya no había futuro, no había descendencia, no iban a poder tener esa heredad, no iba a poder haber nada después de ellas. Eso era lo que tenían en mente. Entonces viene el error humano, lo que pasó también con Sara, ¿sí? Y aquí dice, vamos a ver el texto dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y aquí vemos pues precisamente algo muy similar a lo que pasó con Sara cuando Agar, ¿no? O sea, yo no creo que sea posible, y bueno, ahí está la sierva y tal, ¿no? Entonces algo similar estamos viendo. Y aquí viene una cuestión que habíamos comentado. Esto viene con consecuencia de Sodoma. ¿Por qué? Pues, bueno, yo creo que no era tan malo, entre comillas, pues porque venían de una sociedad que era hasta cierto grado pues normal. Entonces, cuando nosotros normalizamos las cosas malas, empezamos a hacer cosas malas, incluso pensando que son buenas.
Y aquí, bueno, la embriaguez no es que sea buena, pero la embriaguez por sí sola pues no habría pasado a mayores, pero hubo otra cosa, ¿sí? Que fue cuando se intimaron con el padre. Obviamente, pues bueno, no había conciencia. ¿Por qué? Porque estaban en otra dinámica, metidas en la ciudad donde vivían. Y habíamos visto que en la ciudad donde vivían habían ido los pobladores a exigirle a Lot, porque querían yada. Esta palabra la habíamos visto, conocer, querían conocer a sus invitados. Y eso de conocer, aquí estamos viendo que es precisamente lo que querían hacer con los invitados, y aquí ellas sí conocieron con su padre, ¿sí? Entonces vemos que ellas terminan cayendo en lo mismo que les estaba rodeando. Entonces es peligroso cuando nosotros no sabemos que no está del todo bien y nos alejamos de Dios y empezamos a dejarlo de lado. Entonces lo más importante, cuando tengamos situaciones, hay que estar más cerca del Señor. No quiere decir que vamos a ser perfectos, no, porque el ser humano no es perfecto, pero al contrario, necesitamos más la ayuda del Señor y de su palabra. Y de aquí, de esto precisamente, viene una parte bien interesante de la historia que estamos viendo hoy día. En el verso 36 al 38 dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y bueno, estamos viendo que aquí son consecuencias que trascienden generaciones, porque aquí es el origen de algunas naciones. Y vemos Moab, que Moab significa del padre. Recuerden, Abraham es padre de multitudes, y aquí es Moab, padre. De ahí recuerden también, pues bueno, Abba, padre, ¿no? Entonces, de ahí viene el término del padre. Así es como realmente se traduce o se llama Moab. Y viene Ben-Ammi, hijo de mi pueblo. Y vemos que, decíamos, el pecado tiene impacto que trasciende generaciones. Y estos pueblos que vemos, pues vamos a ver en las escrituras que interactúan mucho, constantemente con Israel. Ahora, aquí me quiero detener y aquí vamos a terminar. Nada más vamos a ver estos dos nombres, todo lo interesante que tienen. Vemos que Moab es del padre. Vamos a ver, del hebreo es Moab. Su transliteración es, como lo acabamos de decir, Moab. Y un probable desglose es Mo, procedente de Ab, padre. Y aquí el significado es directo, del padre, o más explícitamente procedente de su propio padre. Si aquí el nombre que se le da al hijo es directamente, o sea, procede del padre, punto. No hay nada oculto, no hay, como decimos, medias tintas, es directo, del padre. Ahora, desde el hebreo, este nombre es muy explícito porque no es simbólico, no simboliza algo, es directo. Es una declaración del origen, de cómo surgió, ¿no? En el pensamiento hebreo, recordemos, los nombres no solo identifican, no es como aquí, ay, que me gustó el nombre de Israel, pues pongámosle Israel. Mi mamá,
quien escogió mi nombre no fue mi mamá, fue una prima, y yo creo que le gustó el nombre, no creo que haya dicho, ay, sí, él va a ser creyente, o viene de tal familia. No, yo creo que no fue eso, más bien le gustó, y yo creo que todos tenemos el nombre así, la gran mayoría, ¿no? Pero en el pensamiento hebreo los nombres no solo identifican, no solo sirven para dar nombres, sino van a revelar la esencia, historia y destino. Y aquí el nombre funciona como memoria permanente del pecado que sucedió y una marca que identifica al pueblo. Si vemos desde la perspectiva judía, en ese razonamiento, la hija mayor no ocultó el pecado, expone el origen sin vergüenza, y eso desde el punto de vista judío implica un descaro moral y una falta de sensibilidad espiritual. O sea, no tengo nada que ocultar, ¿no? Pues así es. Ahora sí que el clásico mexicano, así soy y qué, ¿no? O sea, así es lo que está pasando, ¿no? Vamos a ver que también ellos comentan que actuó con audacia, lo llaman, de una manera así como irónica, ¿sí? Precisamente pues como exaltando lo que hizo. Pero vamos a ver esto que está bien interesante. De Moab viene Ruth, la moabita. ¿Quién es Ruth, la moabita? Es una figura central en las escrituras que es conocida por la lealtad incondicional, amor, y se convirtió al Dios de Israel después de quedar viuda. Y a pesar de que ella era extranjera, era de Moab, acompañó a su suegra a Belén, y bueno, vemos que después se casó con Booz, etcétera, y llegó a ser ¿cómo se dice? Antecesora del rey David, ¿sí? De su linaje sale el rey David, y vemos pues la importancia que tiene, viene de aquí, de Moab. Entonces vemos en las escrituras que Dios, pues bueno, aunque no ignora el pecado, pero tampoco quiere decir que cuando alguien se equivoca queda afuera. Pero es importante entender que hay redención. Como dice al final, Dios puede redimir incluso lo que comenzó en desorden. Caray, pero es que aquí no le cambié, sigue diciendo arriba, dice del Padre, no cambié el título, pero es ven a mí, ¿sí? Ahí se me pasó cambiar esta parte de aquí, no le hagan caso, es esta de aquí, ¿ok? Entonces, ven a mí, del hebreo, pues bueno, su transliteración es esa, y el desglose es ven, hijo, am, pueblo, y la letra yod, mío, significa pertenencia, ¿sí? Y esto lo que está significando es hijo de mi pueblo. Vemos que hay una diferencia entre el anterior, del padre, y que es hijo de mi pueblo. Y aquí lo vamos a poder ver en este comparativo. Desde el hebreo, a diferencia de Moab, este nombre no menciona al padre. Es como más discreto. Es una fórmula indirecta que reconoce el origen. Socialmente es un poco más cuidadosa porque está reformulada para hacerlo aceptable, que no se vea tan obvio. Entonces vemos aquí que el nombre de Moab es padre y es una exposición directa, y Ben Amí es pueblo y es como un encubrimiento, ¿sí? El nombre no es directo.
Y la perspectiva, pues vemos que la hija menor actuó con un poco más de recato, no niega la realidad, pero tampoco la exhibe, lo hace con más discreción. Esto se interpreta como un poco más de sensibilidad moral, poco menor descaro que la mayor, pero al final del día tampoco es lo correcto. ¿Sí? Vemos aquí que son dos enfoques diferentes, pero a la vez desde la misma situación. Entonces yo creo que aquí a más de uno nos puede caer una pedrada, ¿sí? Porque no se trata de encubrir las cosas, no se trata de disimular, de maquillar las cosas, sino se trata de que actuemos y obremos de acuerdo a las escrituras totalmente. Y bueno, ya para cerrar, en el mundo antiguo vemos que el padre es quien define la identidad y el pueblo define la pertenencia. Entonces vemos que Moab es una identidad individual que viene marcada por la exhibición del pecado, de lo malo. En cambio, Amón pues queda como diluida en lo colectivo, es decir, en el pueblo. Bueno, yo, sí, o sea, pero bueno, no fui la única, ¿no? O sea, no he sido la única que hizo esto, ¿no? O sea, como que sí, pero no, se diluye un poquito. Entonces, vemos que aquí, en este pasaje, no solamente vemos un evento narrado, sino que estamos viendo dos patrones humanos. Y aquí el centro de atención, más que Lot, son las hijas. Estamos viendo, por un lado, una identidad definida por el pasado. Soy esto porque de ahí vengo. O sea, así soy y se aguantan, punto, ¿no? Pero vemos por otro lado una identidad suavizada para sobrevivir. No es tan grave, es parte de mi gente, ¿sí? O sea, bueno, no es tan grave así, pues es algo que se acostumbra entre nosotros, ¿no? Entonces suavizar un poquito. Sin embargo, las dos perspectivas no son correctas, ¿no? Porque estos pueblos vamos a ver que son enemigos o van a ser enemigos recurrentes de Israel y que generalmente representan corrupción moral, idolatría, oposición espiritual, porque están haciendo algo en contra de lo que dicta Dios. Pero vemos, nosotros habíamos hablado también de la descendencia que viene el rey David y viene Yeshua a redimir. Vemos cómo a veces en las escrituras hay esas líneas que si no las analizamos no las podemos encontrar tan fácil. Vemos Moab, pecado expuesto, o sea, así soy y no me interesa. Ven a mí, pecado reinterpretado. Bueno, sí, pero no tanto, ¿no? O sea, no está tan mal, pero ambos casos están mal. No hay ni pecados chicos ni pecados grandotes, no hay una tabla de cuál es más grande, cuál es más chico, no. Pero tenemos aquí alguien que vino y lavó todos los pecados. Y con esto terminamos el día de hoy. Tu origen no define tu destino, porque vemos aquí Moab, sigue Ruth, sigue David, sigue Jesús. Vemos que a pesar de todas las cosas que acabamos de decir, de ahí vino la redención. A pesar de que Moab soy esto porque de ahí vengo, así soy y que no voy a cambiar, pero de ahí vino la redención. Entonces Dios trabaja incluso en historias distorsionadas, en historias complicadas. Dice, no aprueba el pecado, pero redime sus consecuencias. Y aquí
pues algo que debemos tener en presente. La diferencia no es el pasado, sino cómo respondemos a nuestro pasado. Ruth abandona Moab espiritualmente, o sea, ella no dejó de ser moabita porque había nacido, era del pueblo de Moab, pero ella abandonó en un momento y dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y abraza el pacto. Y eso es hermoso, porque nosotros podemos venir del lugar donde vengamos, pero no importa el pasado, sino cómo respondemos a ese pasado para ir hacia el frente, hacia adelante. Entonces yo creo que es un momento bien importante para reflexionar, y no solo para reflexionar, sino para tomar acción. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, a pesar de que estemos en una cueva, a pesar de que estemos en un aislamiento, escuchemos la voz de Dios. Y si recordamos, las cuevas también tienen algo importante. Vemos a Saúl y a David en una cueva. Vemos también a un profeta que vino el trueno. Vinieron varias cosas, pero encontró a Dios en el viento apacible. Entonces, aunque estés en la cueva, ten la certeza de que Dios está ahí.